Paraninfo. Una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos de nuevo en una emisión más de Paraninfo Presencia UDG. Hoy hablaremos de la comunidad musulmana en Guadalajara. ¿Desde cuándo existe esta comunidad aquí en la Perla Tapatía? ¿Por qué ha sido el interés de muchos jóvenes convertirse al Islam? Tendremos más adelante testimonios, sobre todo en el que Marta Eva Loera, nuestra compañera reportera, nos hablará precisamente de estos jóvenes que se han interesado por abrazar una religión que incluso es muy rechazada a nivel mundial. Quédese con nosotros en esta media hora, iniciamos de lleno con la entrevista. Nos encontramos aquí en la cafetería El Gabo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, de la Universidad de Guadalajara. Y está aquí con nosotros Fernando Acosta, bienvenido. Gracias. Él es miembro de la comunidad musulmana aquí en Guadalajara y tiene 30 años laborando para esta casa de estudios, sobre todo en la coordinación editorial del CUSH. Para empezar con este tema, que sin duda alguna será de interés para todos, Fernando Acosta, platícanos, ¿desde cuándo existe una comunidad musulmana en Guadalajara? Muchas gracias por invitarnos, Cristina. Más o menos en la década de los 90, como en 95, 96, trabajaba en ese tiempo en el periódico Siglo XXI y un amigo me comentó que había una comunidad musulmana. Yo andaba buscando una comunidad musulmana y él me dijo, sé que hay una comunidad aquí, sé que está por Polanco, pero no sé más. Y empecé yo a buscar. Sí. Fue hasta fines de los 90 que me encuentro con un hermano accidentalmente en la calle, lo conozco, ¿no? Y entonces me invita a conocer el Islam. Y unos meses después acepté yo el Islam, en el año 99. Pero la comunidad en sí, me comentaban ellos, Omar y Khaled, que eran los hermanos que en ese tiempo estaban como al frente de todo esto, había surgido o surgió como en los 94, 95, y tuvo el apoyo de hermanos que venían de la India, de Pakistán y de Egipto, unos que venían a estudiar, medicina, eran hermanos musulmanes, ¿sí? Y hermanas musulmanas también, unas chicas que venían de Canadá, de Estados Unidos, donde tú sabes que también hay comunidades musulmanas grandes. ¿Sí? Venían aquí a hacer, por ejemplo, un semestre o un año de estudios y se vincularon a la comunidad y apoyaron muchísimo a la comunidad. ¿Por qué te interesó el Islam? A mí me interesó el Islam por ser una religión monoteísta. Yo venía de un hogar católico colombiano, pero en Colombia tú sabes que fue muy fuerte la teología de la liberación, esa rama de la Iglesia Católica que siempre cuestionó al Estado y que siempre cuestionó pues todo el problema social, ¿no? Sí. A partir de ahí siempre me hice muchas preguntas y es hasta en el año 99. Me llamó mucho la atención, fíjate, porque un amigo precisamente del siglo XXI me obsequió un ejemplar del Corán. Él era un católico, pero un católico muy amplio de pensamiento, y me obsequió para una Navidad un ejemplar del Corán. Entonces empiezo yo a leer el Corán y me encuentro, por ejemplo, figuras como la de Jesús y María, que Jesús es un profeta en el Islam y que María es una mujer modelo, una mujer modelo para el Islam, para la humanidad. Todo eso empecé yo a preguntarme, pero entonces ahí viene la cuestión de que Jesús es un profeta y me pareció más lógico que Jesús fuera un profeta. Porque yo muchas veces me preguntaba, ¿cómo es que Dios murió? O sea, ¿cómo es que Dios muere? Y, o sea, para mí Dios no debiera morir. O sea, Dios es el único que no muere, ¿no? Sí. Entonces todo eso me empezó a acercar al Islam, ¿no? Empecé a preguntar cosas. Fernando, más o menos, ¿cuál es la población que está conformada aquí por la comunidad musulmana? ¿Tienes ese dato? ¿Y dónde se reúnen? Mira, en este momento hay dos mezquitas o dos centros de oración que también le decimos musala en cuanto a los tamaños, las arquitecturas y esto. Una está muy en el centro, que está en la calle Hospital 888, y la otra está cerca de La Calma, bueno, está en La Calma. Sí. Está por Avenida La Calma, cerca de López Mateos, en una calle que se llama Centauro. En este momento no tengo el número, pero tienen sitios en internet, ¿no? Islam Guadalajara. Ahí vienen teléfonos, correos, horarios de qué día se abre. Se abre el viernes, que es el día del Islam. El viernes es el día en que nosotros vamos a la oración colectiva, que le decimos al Yuma. Al Yuma en árabe quiere decir el viernes. Sí. Dice Alá, dice Dios, el viernes deja todo lo que tengas que hacer y ve a la oración, ¿no? Sí.
¿Por qué se acercan los jóvenes al Islam? Hemos visto, más adelante veremos algunos testimonios de una compañera reportera que precisamente maneja este tema de la comunidad musulmana en Guadalajara, y vemos que varios jóvenes se han interesado por el Islam. ¿Por qué crees que se interesan? Bueno, con los jóvenes y jovencitas que yo he conversado a veces, me dicen que hay cosas a las que ya no le encuentran sentido de lo que estamos viviendo, ¿no? De lo que estamos viviendo, bueno, en el caso de aquí de Guadalajara o de México, como muchas simulaciones, muchas mentiras, te dicen una cosa y se hace otra. Entonces los chicos, las chicas, los jóvenes empiezan a buscar, bueno, ¿dónde estarán otras verdades o dónde estará la verdad, ¿no? Sí. Y cuando llegan al Islam se dan cuenta que el Islam es una religión muy clara, muy precisa, que no necesita de un clero, por ejemplo, o sea, no necesitas ir a confesarte con alguien, sino que todo es directamente con Alá, con Dios. Creo que eso también a los jóvenes les da como cierta, como que, como dicen ahora, se empoderan, ¿no? Claro. O sea, el joven o la jovencita sabe que es ante Dios al que tiene que responder. Y bueno, cuando empieza a conocer también un poco más de las tradiciones, y se empiezan a romper los estigmas, porque ya es que también se dice el musulmán es machista, el musulmán es terrorista, el musulmán es violento, el musulmán impone. Y bueno, son estigmas que hay porque pues en las comunidades musulmanas hay de todo, ¿no? Claro. Habemos de todo. Sí. Pero el Islam en sí te pide que respetes a la mujer, que ames a todo el mundo, aunque no sea musulmán. Una vez alguien le preguntó al profeta en un camino por Arabia, ¿no? Lo que es ahora Yemen, le preguntó, profeta de Dios, ¿qué debo hacer yo como musulmán? Y él le dijo, lo que tienes que hacer es adorar a Dios, es lo primero que tienes que hacer, y amar al prójimo. Y él le dijo, pero aunque no sean musulmanes, dice, a todas las personas tienes que amarlas porque todos fuimos creados por Dios. Esa sola frase, fíjate, y ese solo pasaje nos muestra que lo que están haciendo ahora los terroristas no tiene que ver nada con el Islam, porque el Islam es un llamado a amar a la humanidad, porque la humanidad es creación de Dios, entonces tienes que amar a la humanidad y respetarla. Si nos permites, vamos a hacer una pausa y regresamos más adelante a una segunda parte de esta entrevista, Fernando. Nosotros nos vamos ahora, nuestra compañera Marta Eva Loera nos presenta un especial precisamente sobre la cultura musulmana. Ella tuvo la oportunidad de platicar con varios jóvenes estudiantes de aquí de la Universidad de Guadalajara que hablan de por qué se interesaron en abrazar esta cultura musulmana. Jetsabet Tinajero Hernández, universitaria tapatía de 23 años, quien profesaba la religión católica, se convirtió al Islam hace 6 años después de leer el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Me la pasaba en el templo estudiando teología. En una ocasión conocí a un sacerdote y él me dijo, oye, ¿has leído el Corán? Y yo, pues no sé qué es eso, no sabía nada. Entonces eso me llamó la atención, como que me sembró la duda. Encontró una comunidad musulmana en Guadalajara gracias a internet, a la que se incorporó. Perdí amistades. Mi familia pues no, por ejemplo mis padres era de te voy a llevar y te voy a encerrar hasta que dejes eso y cosas así. Y otra gente decía, estás loca, que esto y aquello, y yo decía, bueno, pues yo no te juzgo por lo que creas, déjame a mí, ¿no? Sí hubo como un distanciamiento, pero poco a poco fueron comprendiendo que realmente pues era lo que quería y que me hacía feliz. Su marido, Rafael Barajas, estudiante de Derecho en la Universidad de Guadalajara y quien desempeña las funciones de imam al administrar un centro de culto ubicado en la calle Hospital y dirigir la oración, también dejó el catolicismo para abrazar el Islam. El Islam yo lo conocí a través de internet, es donde jugaba ajedrez. Ajá. Y allí yo jugaba con personas de todo el mundo. Y me dio mucha curiosidad, mucha inquietud cuando conocí a unas personas que practicaban el Islam. Me decían que a veces no podían jugar por la oración o por algunas cuestiones que tenían relación a su creencia. Entonces me dio mucha inquietud. Ahí fue donde empecé a interesarme por conocer qué era el Islam. Ambos esposos niegan que en el Islam la mujer casada sea maltratada por el marido. Por ejemplo, la mujer puede trabajar, puede estudiar, puede desempeñar la actividad que ella desee. Y la mujer, todo lo que ella genere de su esfuerzo, de su trabajo, pertenece únicamente a ella. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, soy casado,
trabajo y soy responsable de mi hogar económicamente. Digamos, en el caso de ella, lo que ella gane pertenece a ella únicamente. Tampoco se opone a que el marido colabore en las tareas del hogar. Mi marido a veces, él me hace de comer, me ayuda a lavar la ropa, a limpiar la casa. Incluso si la mujer no puede hacer los labores del hogar, pues contrata a una persona que lo haga. El Islam tiene comunidades en Guadalajara desde 1993. Cada vez es más aceptado entre los jóvenes. Solo en el centro de culto ubicado en la calle Hospital, alrededor de 150 personas dieron su testimonio de fe en los últimos 3 años, destaca el imam Rafael Barajas. 100 eran jóvenes entre los 16 y 35 años. De acuerdo con los datos del INEGI, en el 2000 había más de 100 musulmanes en Jalisco. Para el 2010 fueron registrados 248. Para muchas tapatías, el Islam es una opción para vivir de manera diferente. La tendencia a que la mujer debe cumplir ciertos patrones estéticos las atormenta y entonces van en busca de lo contrario. Entonces el Islam da esa respuesta, ¿no? Desde una base teológica que les dice, tu cuerpo es solo tuyo, ¿no? Tu cuerpo es sagrado, no necesitas agradarle a nadie sino a Dios, ¿no? Tú tienes derechos. Entre las motivaciones que señalan estudiantes o egresados de carreras como medicina, derecho o ingeniería, destacan una idea más clara de Dios difundida por el Islam y la obtención de respuestas a sus inquietudes y dudas. Al contrario de lo que muchos creen, ellos no buscan practicar la poligamia, ya que el Islam da la opción de tener hasta 4 esposas. El matrimonio con nosotros es como un contrato. En el contrato se estipula cuánto dinero le vas a dar de dote, que esa dote se le da a la mujer, ¿sí? A la mujer para lo que quiera ella. Cuántos hijos quieren tener, más o menos, dónde quieren vivir y demás. Es como un contrato. Entonces, en este mismo contrato, ellas escogen, ellas dicen, sí quiero que en algún momento puedas tener otra esposa. O otras dicen, no, tú eres mío y solo mío. De acuerdo con la investigadora Arely Medina, el Islam tiene futuro en la zona metropolitana de Guadalajara, ya que no va a desaparecer del escenario religioso, sino que se va a insertar y crecerá de manera lenta. Con imágenes de Diana de la Mora y Alfonso Martínez, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara. Continuamos en Paraninfo Presencia UDG. Y ahora, O2 Cultura de la Gaceta Universitaria llega a sus 500 números. Le tendremos esta historia. Y más adelante, el perfil y la cartelera universitaria. Llegar a 500 ediciones no es nada sencillo en el contexto editorial actual. Y es aún más complicado cuando se trata de una publicación dedicada al arte y la cultura. O2 nace en 2006 como un esfuerzo de la Universidad de Guadalajara para relatar no solo lo que ocurre en la institución, sino también en la escena cultural del occidente del país. Que había que reseñar adecuadamente, cronicar, entrevistar a las diversas personalidades de la cultura desde un punto de vista más objetivo, tratando también de pensar en el lector universitario, pero también a otro tipo de lectores a los que el suplemento pudo llegar en ese momento y creo que continúa llegando en la actualidad. La calidad de O2 se ha reflejado en la obtención de premios de periodismo y también en la publicación del libro Conversaciones con la Cultura, que aglutina las mejores entrevistas de este suplemento. Buscamos mantener lo que ha sido desde el principio O2, esta revista, para hablar de las diferentes manifestaciones artísticas que hay en la ciudad, los personajes. Llegar a 500 ediciones debe celebrarse, más aún en un contexto adverso para los suplementos culturales que poco a poco se extinguen. La cultura ha quedado en la trastienda de los periódicos, es un anexo, ¿no?, de las páginas de espectáculos. O sea, realmente ya no podemos hablar de suplementos semanales, mucho menos de suplementos diarios en los periódicos. Simplemente ya no hay espacio para la cultura como se pensó en el suplemento O2 Cultura, ¿no?, como una manera de acercar al público con información importante, ¿no?, buenas entrevistas,
buenas crónicas, buenas reseñas es realmente raro. Por ello, la Gaceta de la Universidad de Guadalajara ha preparado un número especial de O2 Cultura, que incluye una entrevista con el ensayista Ernesto Lumbreras y la participación de otras personalidades. El mismo Cristian Cermeño, probablemente Eduardo Castañeda, que fue editor también, y Víctor Ortiz Partida, que es subeditor o coeditor de Luvina. O2 es un suplemento más vivo que nunca, y así continuará en esta misión de dignificar el quehacer del periodismo cultural. Esa gran calidad del periodismo cultural mexicano se ha perdido, y O2 Cultura es de los pocos espacios pues, en México donde esa apuesta, ¿no?, por lo novedoso pero bien escrito sigue funcionando. Con imágenes de Sergio Guzmán, Julio Ríos, Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Baís Zárate, estudié urbanismo en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Actualmente sirvo como representante juvenil de América Latina en el Consejo Juvenil de ONU Habitat. ONU Habitat es la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, y lo que hacemos es que trabajamos por promover el papel de los jóvenes en la toma de decisiones en cuanto a desarrollo urbano se refiere. Cuando comencé a estudiar urbanismo buscaba una manera de poder no solo ayudar en la transformación del espacio, sino realmente ayudar en la transformación de la vida de los ciudadanos que viven en estas comunidades. Lo que más me motiva a seguir trabajando en esto es que he visto el papel que los jóvenes han jugado en la transformación de las ciudades, y creo que es esta convicción, este deseo por cambiar, lo que me mantiene a mí también deseoso de hacerlo y seguir trabajando dentro de este consejo. Seguimos aquí en Paraninfo y ahora la segunda y última parte que nos entrega Marta Eva Loera sobre testimonios de jóvenes que se han convertido al Islam, y también le tendremos la segunda y última parte de la entrevista para hablar un poquito más sobre esta cultura musulmana, no solamente aquí en Guadalajara, sino a nivel mundial. La presencia de musulmanes en la zona metropolitana de Guadalajara genera emociones encontradas entre los tapatíos que oscilan entre el respeto, tolerancia, aceptación, curiosidad, burla y el rechazo encubierto, según lo atestiguan estudiantes y egresados de la UDG convertidos al Islam. Les interesa, incluso uno me llegó a pedir prestado el Corán, y le llamó mucho la atención. No, me imagino que él había estudiado algo de religiones. Hay otros que me muestran cara de pánico, como si los fuera a atacar o les fuera a hacer algo. Otros han vivido o escuchado todo tipo de bromas por parte de amigos y conocidos. Todas las bromas así conocidas al respecto, ya me las sé. Sí, que si machistas, que si cuando me case voy a comprar mi mujer con pollos o con vacas. Sí, pero sé que son bromas. Los calificativos de terroristas o violentos suelen ser expresados por otros. En la prepa era de, ahí viene el musulmán, vamos todos, revisen su mochila porque va a tener bombas o cosas así. Sí, y hasta el momento todavía siguen con, como echando carrilla de eso, de que uno es terrorista. Ellos afirman que el Islam no promueve la violencia. ¿Cómo pueden considerar que los terroristas son musulmanes, siendo que no siguen ni una de las reglas del Islam? Una de las leyes es nunca iniciar una guerra. Nunca debes iniciar una batalla tú, nunca. Nunca debes talar árboles, ¿sí? No debes destruir mezquitas, está prohibidísimo destruir templos donde se alabe el nombre de Dios. Sus opiniones sobre el Islam coinciden con la información sobre esta religión que puede encontrarse en folletos y libros que reparten en las mezquitas o centros de culto. Con imágenes de Diana de la Mora y Alfonso Martínez, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara.
Regresamos a la segunda parte y la última parte de esta entrevista, donde estamos ya con Fernando Acosta. Como lo comenté, él ya tiene 30 años de trabajar en esta casa de estudio y pertenece a la comunidad musulmana aquí en Guadalajara. Muchas gracias por seguir con nosotros. Con mucho gusto, Cristina, gracias. Y bueno, ahora preguntarte, si nos pudieras hablar, ¿cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de la religión musulmana? Bueno, como mitos veo que como estamos en Occidente, ¿no? Y los medios de comunicación, algunos, no todos, pero un porcentaje más o menos alto, tiene un poco de prejuicio con el tema del Islam. Entonces, generalmente lo que más muestra del Islam, lo que más exhibe, son cosas que precisamente no tienen que ver con el Islam, como la violencia terrorista, por ejemplo, ¿no? Como algunas tergiversaciones que grupos terroristas han hecho, por ejemplo, de lo que es la yihad. La yihad es cuando una persona lo primero que tiene que hacer es examinarse internamente, hacer una autocrítica y empezar a luchar contra todos los defectos que tiene. En ese sentido fue que se habló de la yihad. El profeta lo decía. Entonces mucha gente ha tomado, bueno, una gente más bien, porque no es la mayoría de los musulmanes, más bien es una minoría que se dice musulmana en el mundo, toma eso para atacar a los demás. O sea, para decir yo tengo la verdad y te voy a imponer la verdad y voy a hacer contigo todas las cosas graves que hemos visto, ¿no? Sí. Es muy triste porque hasta donde se ha investigado en estos últimos años, el gobierno de Arabia Saudí patrocina a algunos de estos grupos, ¿no? Es muy triste porque pensamos, bueno, con toda la capacidad que el gobierno de Arabia Saudita tiene, ¿cómo es posible que le entregue dinero y armas y apoyo logístico a estas personas para que cometan esos crímenes atroces? Y por otro lado se reúna con presidentes como Barack Obama, lo hizo antes, y con el presidente actual Donald Trump, para censurar a otras naciones, como el caso de la República Islámica de Irán o a Qatar recientemente, ¿no? Sí. Sí, precisamente están en contravía, ¿no? Porque Irán siempre ha llamado, los dirigentes iraníes, a la unidad del mundo musulmán. Sabemos que hay varias escuelas dentro del Islam, sunitas, chiitas, sufí, pero Irán siempre ha dicho, que debemos procurar la unidad del Islam, y más ahora. Para defender al Islam hay que unirse todos los musulmanes del mundo, precisamente para enfrentar esta terrible violencia y tergiversaciones y todo, ¿no? Pero como tú lo decías, hay muchos intereses, ¿no? Pero hay muchos intereses y también hay esos mitos, ¿no? De que se diga, por ejemplo, el tema de la poligamia, fíjate, de que mucha gente diga, bueno, es que los musulmanes pueden tener 4 mujeres, por ejemplo, ¿no? Una cosa es que una persona tenga 4 amantes, por decir algo, o una esposa y 3 amantes, y otra cosa es que tenga 4 esposas, porque en el Corán se admite que una persona tenga 4, un hombre puede tener 4 esposas, pero las esposas tienen que estar de acuerdo, tienen que conocerse, o sea, tienen que formar toda ahora sí que toda una familia, ¿no? Sí, es decir que también hay un convenio, pero si están de acuerdo las mujeres. Si están de acuerdo, y si el jefe de casa o el varón, el hombre que es el esposo, tiene la capacidad económica para sostener a los 4 hogares que va a formar y sostenerlos en igualdad, o sea, equidad, ¿no? Todo eso. Sí. Entonces, eso no es fácil, o sea, eso es casi imposible, por lo menos yo aquí en las comunidades. La realidad aquí en Guadalajara no es así, y en muchos países de Iberoamérica, y incluso en países árabes también. Yo conozco hermanos de Egipto, de Qatar, de la India, de Pakistán, que me dicen eso es imposible, a estas alturas pues escasamente gano lo de mantener un hogar, ¿no? ¿Cómo voy a mantener 4? ¿Y cómo se van a poner de acuerdo 4? Incluso a lo mejor es más fácil allá porque es la cultura de allá que aquí en Iberoamérica, ¿no? Bueno, en los países de nuestra América. ¿Y cuáles serían las similitudes entre la religión musulmana y la católica? Mira, entre el Islam y el cristianismo hay muchísimas similitudes. El creer, como te digo, que es un Dios único, solo que en el cristianismo ya ves que lo dividen, ¿no? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Islam no, en el Islam es el Creador, ¿no? Sí. En el caso de las similitudes te diría, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la honestidad, con el pudor, aunque en el catolicismo eso se ha relajado bastante, ¿no? Pero yo recuerdo, y yo vengo de un país que hay mucho catolicismo, Colombia, recuerdo mis abuelitas, por ejemplo, eran personas que tenían mucho respeto por el templo y iban cubiertas al templo, y cuando llegaban al templo ya no hablaban con nadie más, o sea, se ponían a escuchar.
el evangelio, la homilía, todo eso, ¿no? Ahora pues ya sabemos que las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Que hay gente que entra en short, hay gente que entra de diferente, entran hablando, entran con el celular, con la tableta, a veces los padres tienen que decirles, oiga, apague, no sé qué, ¿no? O sea, como que se ha flexibilizado demasiado. Pero la esencia en sí, en lo que hay similitudes, es en que se pide que se adore a Dios y que se ame al prójimo. Creo que eso es lo que une a esas religiones. Y también al judaísmo, fíjate, porque como comentábamos atrás de cámaras hace un rato, un grupo de judíos de Estados Unidos o judíos ortodoxos le han pedido al gobierno de Israel que termine su política represiva y de colonización contra los palestinos, que reconozca que Palestina es la tierra de los palestinos, donde un día se permitió que entraran los israelíes, pero se permitió para vivir en armonía, para vivir como hermanos, no como opresores ni oprimidos, ¿no? Finalmente, ¿cómo vive la comunidad musulmana aquí en Guadalajara? Por ahí algunos testimonios que nos presentó Marta Eva Loera. Sigue la gente con muchos desconocimientos sobre la cultura, la religión musulmana, y hay discriminación, hay rechazo. ¿Cómo le hace? ¿O esto es realmente no afecta para nada? ¿No les ha afectado para nada? Bueno, el musulmán aquí en Guadalajara o la musulmana se ha acostumbrado a que vivimos en una ciudad donde se hacen muchas bromas, ¿no? Sí. Donde cuando tú dices, soy musulmán, dice, ¿y dónde traes la bomba? O cosas así. Pero sabemos que eso también forma parte de lo que es la broma, lo que es la forma de ser del mexicano, ¿no? Sí. Que siempre se burla de muchas situaciones, aún de las más adversas, ¿no? Yo diría que discriminación, por lo menos en mi caso personal, nunca ha habido discriminación. Sí. Hay quienes me han preguntado, oye, ¿tú por qué estás en esa religión si tú no eres árabe? Digo, mira, es que el Islam, así como el cristianismo, no es ni para los árabes ni para alguien en particular. Es una religión para toda la humanidad, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo la entrevista, Fernando. Gracias, Cristina. Sí. Bueno, y con esto hemos llegado al final de esta emisión. Mi nombre es Cristina Félix y los espero el próximo lunes.